Siguiendo con nuestro programa, le damos la bienvenida a la doctora en psicología Leticia Asensio Huertas. Bienvenida. Eh, Muchas hola. gracias. Hola. Ella tiene una formación académica en estudios a nivel superior, es licenciada en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Tiene una especialidad en psicología de la salud en la Coordinación de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Cuenta con una maestría en Psicología General Experimental con énfasis en salud por la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y Administrativas por la Universidad Chapultepec. Tiene un diplomado o es diplomada en Alta Dirección Gerencial por la Universidad del Valle de México. Es diplomada en Docencia Universitaria por el Hospital Juárez de México, avalado por la FE Zaragoza de la UNAM. Es diplomada en Avances en Cuidados Paliativos, acreditado por la Comisión Nacional de Formación Continuada de Sanidad y Consumo de España, en Las Palmas de Gran Canaria, en España. Cuenta con un diplomado en Cuidados Paliativos por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el Instituto Nacional de Cancerología. Es diplomada en Gerencia y Liderazgo en Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con varios reconocimientos académicos que incluye ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde enero del 2015 a la fecha. Es miembro activo de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología, socio activo de la Sociedad Mexicana de Psico-Oncología AC, miembro fundador del Consejo Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte, miembro fundador de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico y cuenta con una experiencia clínica en el Hospital Juárez de México del 2000 al 2010, fue coordinadora de psicología del 2003 al 2005 en el Hospital Juárez de México, ha sido docente universitaria y docente en el Diplomado de Cuidados Paliativos en Oncología del Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, es conductora de un programa de radio en línea llamado Metamorfosis, Vida y Muerte, donde se abordan temas de salud, vida y muerte. Sus líneas de investigación son evaluación psicosocial del paciente con cáncer avanzado y cuidados paliativos, distrés emocional y distrés moral, terapias de tercera generación en pacientes paliativos, espiritualidad en cuidados paliativos y la psicología en cuidados paliativos. Pues es un poco de lo mucho que ha hecho la doctora Leticia Asensio y el tema con el que hoy vamos a conocerla un poco es el cáncer como agente de cambio. Esta es nuestra segunda conferencia, así que le damos la bienvenida, doctora Leticia. Hola, muchas gracias. Tú de ahorita que leías todo ya hasta me cansé, ¿no? Eso, muchas gracias por la presentación y un gusto compartir con Isabel este espacio con ustedes, la invitación. Jimena, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes esta mañana fría, pero muy calientita de conocimiento y de muchas cosas que podemos aprender. Y bueno, fíjense que yo voy a compartir con ustedes una charla que tiene que ver con qué sucede con el cáncer, qué tanto cambia, en quiénes cambia y cómo impacta en muchas circunstancias alrededor de nuestra vida en general, ¿no? El cáncer es una palabra que a todos nos impacta de diferente manera y que eso conlleva una serie de movimientos, de cambios, de todo lo que venía siendo aparentemente nuestra historia de vida. Y no solamente al paciente, sino también a la familia, al cuidador primario y todo lo que viene alrededor, pues de todo el contexto de una persona. Cuando inicia esta travesía del cáncer, porque realmente es una travesía con todos momentos diferentes que tienen que experimentar, pues uno no sabe qué tiene que decir, qué tiene que ver, qué tiene que escuchar, cómo lo va a escuchar, y realmente es una circunstancia pues bastante compleja de poder saber cómo vamos a hacer frente a una nueva circunstancia de vida. Y justamente este ejemplo que daba Isabel del terremoto, del temblor, es así, él viene a cambiarnos nuestra historia, es algo inesperado, algo que no estaba planeado
y que tenemos que ver cómo vamos a responder a esa circunstancia. Cada uno tendrá diferentes maneras de poderlo hacer, sin embargo, pues justamente eso es lo que tenemos que identificar. En primer lugar, pues, ¿qué va a pasar con la enfermedad? Porque es algo desconocido. En realidad, nadie puede conocer la enfermedad hasta que no la vive y hasta que no está enfrente de ella y hasta que con ella, en el caso de los familiares. Entonces, es porque cada cáncer es diferente, aun cuando tengan en un grupo de pacientes con el mismo cáncer, con el mismo tipo histopatológico de cáncer, la respuesta va a ser distinta en cada cuerpo. Es muy personalizado la forma en cómo puede evolucionar. Y es importante saber cómo vamos a ir identificando esto. ¿Qué va a pasar con mi vida? Porque la vida cambia 360 grados o más. Está constantemente en revolución y hay que buscar la manera en cómo darle ese control que se pierde en el momento en que aparece esta palabra en nuestra vida, ¿no? Y otra parte muy importante es qué va a suceder con mi familia. Yo trabajo en la parte de paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología y créanme que la primera preocupación de mis pacientes es qué va a pasar con mi familia. En ocasiones ni siquiera es qué va a pasar conmigo, sino qué va a pasar con ellos. Cómo voy a ir trabajando con ellos, cómo voy a ir cerrando esta historia y qué va a pasar una vez que yo no esté. Pero bueno, vamos a irlo platicando ahorita a lo largo de esto. Al recibir un diagnóstico de esta enfermedad, es importante saber que lo esperado es entrar en shock. Quien no entre en este movimiento difícil de saber que vamos a experimentar, es para nosotros los psicólogos la persona más preocupante. Aquellos que de repente dicen todo está muy bien, no pasa nada, yo lo estoy manejando perfectamente bien y tengo todo el control del mundo, es al que pasamos directamente con el psicólogo. Aquella persona que tiene la respuesta esperada de un poco de shock, de confusión, de no saber qué va a pasar, de repente sentir un poco de angustia, un poco de miedo, un poco de tristeza, de qué es lo que está por venir, y también puede presentar respuestas como irritabilidad. Estamos como muy frágiles en esa parte emocional y que podemos empezar también a presentar algunas alteraciones como la pérdida de apetito y alteraciones de sueño, ya sea aquellas personas, por ejemplo, que quieren dormir mucho porque de repente decimos el dormir es como irse un poquito, ¿no? Me desconecto del mundo pensando que eso ya al despertar es una pesadilla y todo va a cambiar y la verdad es que no, pero empezamos a tener eso. Y las alteraciones de apetito, porque recuerden que también tenemos esta ansiedad por la que podemos comer más, o bien si estoy con cuestiones de tristeza, dejo de comer. Entonces sí hay alteraciones que tenemos que empezar a vigilar, pero también el estar en este momento difícil, que no solamente puede ser al momento del diagnóstico, sino también cuando voy a entrar a algún tratamiento oncológico, también cuando el oncólogo me dice que ya no está funcionando el tratamiento de quimioterapia, o bien cuando me mandan a cuidados paliativos, que son momentos fuertes en el proceso de enfermedad, también puede haber dificultades en la concentración, es decir, ando como disperso, como que no pienso claramente, como que la ardilla no me da para correr, por más que yo quiero pensar, las cosas no son tan sencillas. Y además porque puedo empezar a tener, tanto por los tratamientos como por el avance de la enfermedad, algunas dificultades para realizar actividades. No es que no tengamos ganas de hacerlo, sino no puedo hacerlo como yo quisiera o como venía haciéndolo. Y por supuesto, una serie de miedos que probablemente no habíamos experimentado en estos momentos de enfermedad oncológica. Y es muy importante poder ponerle nombre a los miedos. Cuando uno dice, ¿a qué tienes miedo? Pues nos ponen a pensar porque uno tiene que tener un poquito más de claridad de lo que puede suceder. Dentro de las emociones y miedos más frecuentes, el miedo que yo he identificado en mi práctica clínica con los pacientes oncológicos, hay 3 miedos generales que uno puede experimentar en el cáncer. Uno, el qué va a pasar con mi enfermedad.
con mi cuerpo, cómo va a evolucionar, cómo van a ser estos cambios, e incluso al final de vida es cómo voy a morir, cómo va el proceso. El otro es el miedo tal cual a la muerte. Si la muerte duele, si la muerte es difícil, ¿qué sucede? Porque no lo sabemos. Y otro miedo más es qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con las cosas que yo dejé, con las cosas que creé, y si la gente me va a olvidar o yo realmente aporté algo a la familia, a la sociedad, a lo que yo hago. Entonces son miedos muy importantes que aparecen. Y además, pues los miedos durante el tratamiento de no saber qué sucede con una quimioterapia, qué sucede con una radiación, qué va a suceder con cirugías mutilantes que pueden suceder, pero pues ese es parte del trabajo que nosotros los psicólogos podemos apoyar. Lógicamente va a haber tristeza por todo el cambio de vida. Es algo esperado porque no es algo planeado, y es el simple hecho de acudir al hospital de manera frecuente cambia radicalmente la historia de vida de una persona. Y si además en casa estoy con los efectos del tratamiento o posquirúrgicamente estoy teniendo algunos momentos de cuidado para no infecciones, para cosas que tengo que rehabilitar y demás, eso genera cambios y tristeza y toda una serie de modificaciones en el estado de ánimo. Va a haber preocupaciones, ya los decía de forma muy puntual Isabel, preocupaciones por todas estas cuestiones que yo asumí anteriormente. Mis funciones de casa, mis funciones laborales, mis funciones con los hijos, mis funciones como todo, ¿no? Yo incluso digo que hasta la preocupación por pagar impuestos aparece, y eso no dejamos de ser porque seguimos haciéndolo. El problema es que uno dice, y ahora tengo otra preocupación más porque no trabajo, hay gastos por la enfermedad y los tratamientos y yo tengo que seguir pagando impuestos. Hay desánimo en diferentes momentos de la situación porque la enfermedad oncológica es como la montaña rusa. Momentos que tenemos muy buenos y momentos que médicamente no es como uno esperaba, y entonces viene el desánimo, pero es algo esperado. El dolor, lógicamente, el dolor tiene diferentes momentos y facetas. No solamente un dolor físico que puede ser también presentado en una situación oncológica, sino también el dolor emocional y el dolor hasta espiritual, ¿no? Hay pacientes que nos dicen, me duele el alma, hay algo allá adentro que no está bien y que también nosotros tenemos que trabajar. La desesperanza que en ocasiones se llega a sentir cuando uno dice es que me dicen que el tratamiento no ha funcionado o el tratamiento va bien o esta parte importante que a veces no existe como mucho tacto de los médicos de decir, no, esto salió muy mal, ¿no? Y entonces uno dice, pero yo hice todo lo posible, pero toda la familia estuvo atrás conmigo haciendo este trabajo, y viene esta desesperanza. En ocasiones también la soledad, porque uno empieza a aislarse, porque uno considera que ya no puede realizar las mismas cosas, y eso también necesita el apoyo de nosotros para poder trabajarlo en esta circunstancia. Y una parte importante que no podemos en todos los casos eliminar, pero sí poder trabajarlo, es la incertidumbre. Una vez que se diagnostica el cáncer, siempre existe la incertidumbre de que pueda volver a aparecer o de que vaya evolucionando la situación a algo que no quisiéramos. Esa incertidumbre también es algo que genera una alteración emocional importante y que necesitamos trabajar. Entonces, es importante también saber que hay ciertas necesidades que como tal, sean expresadas verbalmente o no, nosotros necesitamos trabajarlo. Y uno es la sensación de pertenecer, de sentir que somos importantes para nuestra familia, que somos importantes para las personas que nosotros queremos, pero tal es así que una de las cosas es que el paciente no quiere sentirse una carga para los demás. Quiere que sigan siendo las personas que atendían, que cuidaban, y en ocasiones pues requieren la ayuda. No es algo que sea cotidiano, pero en ocasiones se requiere que alguien más esté apoyando al paciente. Siempre se requiere de las expresiones de afecto, siempre se requiere que nos digan
¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te quiero mucho, te dejo este detalle, aunque de repente alguien dice, no, yo estoy bien, siempre necesitamos el apapacho, es algo que es esencial en el ser humano. También que me vayan comprendiendo en todo este trayecto de presencia de enfermedad, porque puedo tener síntomas, y síntomas por dos condiciones, por la enfermedad tal cual, pero también por el efecto de los tratamientos oncológicos, que no son nada sencillos y que también generan efectos importantes. Y que en ese sentido, pues es importante fomentar también aquí la comunicación. ¿Y por qué? Pues porque a veces vemos a las pacientes o a los pacientes que se ven con carita de que tienen una molestia, de que están vomitando y les preguntan, ¿estás bien? Y uno dice, perfectamente, no me pasa nada, cuando lo que estamos viendo no corresponde. Entonces sí es importante poder decir, no me siento bien, en este momento sí requiero tu ayuda, e incluso fíjense algo tan simple que pareciera que no es ofensivo, pero hasta el utilizar un perfume cuando alguien está en quimioterapia, es importante saber que puede generar náusea y que si alguien no me lo hace saber y alguien me dice, oye, es que, ¿qué crees que el perfume que tú utilizas me incrementa la náusea? Y eso no va a generar problema, pero a veces el paciente dice, no, porque se va a sentir y viene a verme y entonces y le voy a cambiar que ya no use su perfume. No, necesitamos realmente conocerlo y eso siempre va a ser de ayuda. El amor propio que implica, fíjense, tomar decisiones. Esta enfermedad nos hace tomar decisiones sí o sí. Desde que se llega al diagnóstico y el médico les dice, mi propuesta de tratamiento es esta, ¿lo acepta o no lo acepta? Desde ahí ya estamos tomando una importante decisión. Conforme van pasando los tratamientos, también me van preguntando, voy a hacer este procedimiento quirúrgico, ¿usted firma o no firma su consentimiento informado para la cirugía? Ese es otro de los momentos difíciles de las tomas de decisiones. Cuando las van a hospitalizar o van a hospitalizar a los pacientes, otra toma de decisiones. Cuando vienen los tratamientos con muchos efectos y les dicen, tengo que parar el tratamiento al menos temporalmente mientras estabilizas y vemos si continuamos, es otra toma de decisiones. Cuando les dicen vas a cuidados paliativos, es otra toma de decisiones. Y todo este trayecto de enfermedad realmente es toma de decisiones. Pero es importante también apoyarnos de información, apoyarnos de toda una serie de estrategias y herramientas para tomar las decisiones que no sean tan complejas. Ninguna decisión es sencilla, todas son complicadas, pero si tenemos los elementos, entonces resulta menos difícil hacerlo. Y también, fíjense, tener la confianza con la familia para poder saber cómo expresar las necesidades que uno tiene. En ocasiones también pasa que en hospitalización vemos al paciente y estamos trabajando con ellos y el paciente llora y nos dice que está mal, emocionalmente está triste, pero el cuidador o la familia del otro lado de la pared está sucediendo lo mismo, también está llorando, también está sufriendo, pero cuando se encuentran y se ven cara a cara, entonces se secan las lágrimas y no pasó nada, ¿no? Cuando ambas partes están sufriéndolo, solo que de manera diferente. Y yo en ocasiones justamente digo, no, necesitamos abrir este vínculo, esta comunicación. Tenemos por ahí una manita levantada, no sé si quieran darle voz o... Rosaura quiere participar o puede esperar a que lleguemos al final de la participación. ¿Dónde está Rosaura? Perdón, fue sin querer que levanté la manita. Ok, gracias. Continuamos. Muy bien, gracias. Entonces, también tenemos que contemplar que la enfermedad va a generar una serie de situaciones que además van a activar algo, y eso se llama afrontamiento. Es como cada uno de nosotros va a echar mano de esa historia de vida para que podamos saber cómo vamos a afrontar la enfermedad. Fíjense que hay diferentes formas de afrontar. Hay algunos que dicen, yo no puedo.
yo mejor no me diga nada, pero voy a los tratamientos, pero los acepto, pero no quiero hablar de lo que está pasando. Y eso no es que esté mal, es una forma de afrontar. Hay quienes dicen, yo agarro el toro por los cuernos y dígame lo que tengo que hacer, cómo me voy a activar, y entonces vamos haciendo todo este trabajo. Hay otros más que empiezan a utilizar la creencia religiosa o espiritual como para amortiguar un poco lo que está sucediendo. Y escuchamos cuando dicen, yo me apego a Dios, lo que Él diga está bien, y entonces así llevamos el afrontamiento. Y hay algunos más que no siempre nos gustaría que pasara, pero que no lo pueden afrontar de manera eficiente, y entonces es como si se taparan los ojos y no quisieran ver la realidad y se deprimen muchísimo y se angustian muchísimo, y ahí es donde también nosotros tenemos que ayudar a esa persona. Pero cada uno trae un bagaje de historia para poder conocer, al menos de forma general, cómo afrontamos situaciones difíciles en la vida. Solo hagan ustedes memoria y pregúntense cómo he hecho frente a situaciones que he tenido que enfrentar independientemente de la enfermedad, sino más atrás, ¿qué he hecho para solucionarlo? ¿Cómo he afrontado una situación difícil? Y una situación difícil puede ser desde haber reprobado un examen en la escuela, ¿no? Hasta cómo le digo a mis papás que tienen que firmar que me porté mal y me van a expulsar. O sea, no necesitamos algún problema tan complejo, sino una forma en que podamos identificar cómo solemos hacer frente a situaciones complicadas para nosotros en momentos determinados. Y esto del afrontamiento, fíjense que depende mucho lo que nosotros podemos utilizar como recurso, desde buscar información, que aquí la recomendación es que sea información benéfica, que sea filtrada, porque no solamente es irse con el doctor Google y decir cáncer de mama, sino a ver qué tipo de cáncer tengo, qué va a pasar conmigo, cuál es la fuente real donde estoy buscando la información. En los hospitales ya existe, estos son programas de navegación de pacientes que es para acercarlos, que les ayuden a filtrar la información y que esa información sea pues la más benéfica para lo que ustedes necesitan. Pero también algo que siempre ayuda es buscar la manera de controlar lo que sí yo puedo controlar y lo que no puedo controlar. Sí puedo controlar cosas como el decir, tengo náusea, pero tengo un medicamento que el doctor me dio, me lo voy a tomar las medidas que me dio nutrición, voy a identificar qué exacerba la náusea y voy a controlarlo lo más posible. ¿Qué no puedo controlar? La enfermedad. Cómo se está manejando en mi cuerpo no lo puedo controlar. Puedo controlar lo que el doctor, con los tratamientos que conoce, me puede ofrecer. Entonces, justamente a nadie le gustaría soltar las riendas de su vida y decir, ahora me siento como perdida en el desierto. Es importante seguir teniendo control sobre muchas cosas. Aun cuando hay pacientes, por ejemplo, que se la pasan mal en los tratamientos y que pueden incluso necesitar estar en casa, en cama varios días, eso no significa que no pierdan el control de vigilar que sus hijos se porten bien, que el marido haga la comida, que la hija mayor se encargue de estar a lo mejor pendiente de lo que puede resultar ser hasta el súper. Es decir, yo no pierdo el control. A veces yo digo, el dedo es parte de mi control y le digo, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Pero sigo teniendo control sobre la dinámica de mi historia, solo que de forma distinta, no la que venía yo ejecutando, porque hay muchas personas que nos dicen, es que yo hacía todo. Pues es que va a cambiar, vas a hacer todo, pero organizado de diferente forma. No, tú sola tienes que hacer las cosas. O igual, si es varón, dicen, es que yo hacía todo, yo era el proveedor económico. Bueno, es que ahora la forma en cómo vas a ingresar este aporte económico puede ser apoyándote en alguien y tú le enseñas y tú diriges cómo hacer el trabajo. Entonces, todas esas cosas es parte de no perder el control, pero también algo que se nos olvida en ocasiones que se llama autoeficacia. Y la autoeficacia es voltear a ver qué sí me ha salido bien, qué sí he podido lograr. Todas esas cosas positivas que uno de repente se le olvidan y dice, no, es que yo soy incapaz de hacer esto. No, a ver, voltea
haz un poquito de historia e identifica qué cosas en tu vida han sido difíciles, con la propia enfermedad han sido difíciles, pero que has logrado avanzar, ¿no? Hacer este recuento funciona muchísimo. Fíjense que también hay momentos en los que la enfermedad oncológica tiene dos caminos. En estos dos caminos es que yo pueda tener incertidumbre al futuro, como les decía, que yo no sepa qué significado puede tener la enfermedad en mi vida, en mi familia, en mi dinámica, que me sienta que pierdo el control de todo, que no tengo las riendas de nada en mi existencia y que además yo no sea capaz de poder comunicar ni cómo me siento, ni cómo estoy pensando. Y eso puede tomar estas dos historias. Por un lado, la parte que no nos gustaría, pero que es parte también de saber que podemos apoyar, que son cuadros de ansiedad y depresión. Cuando ya no tenemos a lo mejor suficientes recursos de afrontamiento y ahora sí la tristeza es mi compañera en la mañana, en la tarde, en la noche, ya no tengo apetito, ya no tengo motivación, ya siento que estoy cansada, ya siento que pienso lento, ya siento que ya no hay más oportunidad para mí. Y la ansiedad, por supuesto, que me pone inquieta, irritable, con ganas de gritar, con ganas de botar todo, con ganas de tirar la toalla, y que eso conlleva también pues esta situación crítica de ansiedad. Pero también puede ser, fíjense que la enfermedad genere algo que se llama crecimiento postraumático. ¿Eso qué es? Es que también se tome de manera positiva la experiencia del cáncer, porque no todo es negativo. El cáncer también a veces hace que uno reflexione sobre lo que había estado siendo su vida. Cambian las experiencias de vida, encontramos una nueva historia, redirigimos nuestro barco de vida y le damos un sentido distinto. ¿Esto qué implica? Que, bueno, tengamos nuevas experiencias ante todo lo que es nuestra historia, mejoramos mucho, a veces la relación con otros, incluyendo nuestra familia. A veces el cáncer viene a generar un movimiento tan grande en la familia que también mejoraron las relaciones entre los unos y los otros. También sentimos y vemos que tenemos muchas fortalezas internas. No todo es negativo, también nos dimos cuenta lo capaces y lo fuertes que podemos ser frente a situaciones adversas. Otro punto que genera esta enfermedad en este crecimiento postraumático, fíjense que no siempre lo hacemos, pero es el contacto y el desarrollo de mi espiritualidad, donde no siempre sabemos cómo trabajar nuestra espiritualidad, y eso es en qué tengo fe, cuáles son mis creencias, cuál es mi sentido de vida, hacia dónde voy, independientemente de que tenga una enfermedad. Entonces, todo eso también puede mejorar y además le doy más valor a la vida, cosa que no hubiera pasado si no me hubiera puesto en una situación vulnerable por la enfermedad. Ahora la valoro más, ahora la cuido más, ¿no? Yo en ocasiones digo, mira, la vida la tienes como aquí en tus manos, no abras los dedos porque se te va, ciérralos y cuídala porque es la única que tienes y a la que tenemos que darle ese sentido y esta dirección porque él la necesita, ¿no? Entonces no siempre también vamos todos hacia la parte negativa. ¿Cómo podemos hacer que también la enfermedad se convierta en algo positivo? Bueno, pues hay algunas herramientas que podemos, por ejemplo, utilizar. Una, reducir la ansiedad. Si ya se presentó tanto la ansiedad como la depresión, cuidarla, atenderla. Los psicólogos a veces seguimos teniendo este mito de que solo los loquitos van con el psicólogo. La verdad es que no usamos ni camisas de fuerza, ni medicamentos extraños, ni nada. Utilizamos herramientas, técnicas, estrategias para ayudar a alguien a manejar las situaciones emocionales que por sí mismo no pudo manejar. Y yo siempre digo que somos como entrenadores de las emociones. Los ayudamos a gestionar las emociones, a canalizarlas y a no quedarse con ellas, sino a darle fluidez para que eso funcione. Entonces, reducir la ansiedad puede ser una parte importante. La otra, reflexionar sobre la experiencia de la enfermedad. Fíjense que no siempre el paciente comparte con la familia lo que está sintiendo,
por temor a que la familia se deprima, por temor a que se vayan a poner a lo mejor sensibles de lo que uno está viviendo. Y en ocasiones yo escucho a los propios pacientes que nos dicen, ¿por qué no nos dan un espacio para platicar de lo que realmente pasamos? Nadie me va a entender mejor que alguien que ha tenido la misma enfermedad que yo. Y que eso también es parte de fomentar espacios para que uno lo pueda hacer y reflexionar sobre sus experiencias de vida. Recuperar la seguridad tanto como sea posible también es parte de, es decir, las riendas de la vida no hay que dárselas al cáncer. Nosotros seguimos teniendo las riendas de nuestra vida y el cáncer es solo una de las cosas en las que tengo que poner atención, pero no dárselo todo. Es decir, yo tengo una identidad como persona, yo no soy solo un cáncer de mama, no soy solo un cáncer de testículo, no soy solo un cáncer de cabeza y cuello. Yo soy una persona que tiene un nombre, tiene una vida y además tiene una enfermedad, pero no es lo único que me tiene que identificar. Conectarse con los otros y para eso es importante los grupos de apoyo porque podemos compartir experiencias que no podemos hacer tan abiertamente en otros contextos. Y sobre todo, crear una visión diferente de la enfermedad, que me permitió también la enfermedad conocer, que pueda yo aportar a mi propia historia de vida. Identificar también estas cuestiones de las creencias. ¿Cuáles son las creencias que empiezan a aparecer sobre mi enfermedad, sobre mi vida, sobre mi muerte, sobre mi familia, sobre la dirección de mi vida, sobre muchas cosas que no siempre reflexionamos si no tenemos este conflicto, esta cercanía con una enfermedad? Los miedos y los temores también que pueden suceder, hay que tener el espacio y la orientación para poderlo hacer. Pero ya les decía al principio, la enfermedad oncológica no solo afecta al paciente, también afecta a la familia. Y yo les puse este dibujito porque me parece siempre muy simbólico, donde vean el diagnóstico, la enfermedad del cáncer, es como este conito que se hace, pero hace ondas y a todos les pega en la familia, a lo mejor menos o más, pero a todos les pega, tanto a los familiares más cercanos como a las familias de los familiares cercanos, es decir, a todo un grupo de personas que pueden tener relación con la persona que padece la enfermedad. Entonces es importante poder ayudar a todos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pensemos en una familia donde le dio cáncer al papá o a la mamá, le va a pegar a los hijos, pero también a los hermanos, pero también a los papás. Y además, fíjense que si el esposo tiene que trabajar y a lo mejor una de las hermanas dice, no te preocupes, yo te ayudo, y va a cuidar. Pero la familia de esa hermana también se ve, impactada porque ya no está la mamá presente 24 horas al día porque ahora acompaña a la hermana al hospital, acompaña a la hermana a los tratamientos y también su propia familia tiene modificaciones. Entonces todos van a tener un movimiento ante esta enfermedad y es importante poder ayudar a todos si eso fuera posible. Es importante darnos el tiempo de poder escuchar cómo está viviendo cada uno de los miembros de la familia esa historia. Nosotros hacemos reuniones familiares y las reuniones familiares es darle voz y voto a cada una de las personas para que nos diga qué estás pensando o qué estás sintiendo con respecto a la enfermedad de tu mamá, de tu hermana, de tu hija, de quien sea el paciente. Entonces son a veces sesiones muy emotivas porque no se habían dicho nada, ¿no? Todo mundo sufría por su lado y no habían podido compartir un espacio para poder decirnos qué está pasando con cada uno de los miembros de la familia con respecto al diagnóstico. Cuando las cosas se pueden complicar, incluso también es importante saber cómo vamos a apoyar. La familia también va a tener una carga emocional importante porque esto es algo impredecible. En ocasiones vamos bien en el tratamiento y de repente me lo suspenden o de repente me mandan a hacer estudios y me dicen esto no va bien, o yo misma o mismo puedo ver que la enfermedad me está causando muchas molestias físicas. Entonces, ante esto, pues finalmente también para los familiares emocionalmente no es sencillo. También genera miedo de no saber cómo hablar, de no saber qué va a pasar, de no saber qué decir en el momento oportuno,
también hay tristeza, también hay impotencia por no saber qué más tengo que aportar, y la incertidumbre que ya vimos no solo es para el paciente, también es para la familia. Y los cambios de vida, por supuesto, siempre va a haber modificaciones de roles. La persona que a lo mejor era la que aportaba, es la que está enferma, ya no va a ser el principal proveedor económico y ahora hay que mover la estructura de familia. A lo mejor mamá era la que tenía lista la comida y la casa y es el paciente y ahora ya tenemos que modificar los roles. O bien podemos tener un paciente joven, a lo mejor adolescente o un paciente de 30 años que también estaba empezando a formar su familia y ahora tenemos que hacer cambios en la familia, ¿no? Entonces, todo eso también es importante de trabajar. ¿Cuáles son las principales preguntas que nos hacen los familiares acerca de lo que implica estar pendiente de su paciente con cáncer? Primero, no siempre se entiende qué es el cáncer, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Por qué hay que dar este tipo de tratamientos? ¿Por qué tengo que estar pendiente de algunas situaciones en específico? ¿Qué tipo de cáncer es? De repente decimos, es que me dijo el doctor que estoy en etapa 3. ¿Y qué es eso? No tengo ni idea, solo me dijo estoy en etapa 3, ¿no? O nos explican un poco los nombres exactos del tipo de cáncer, pero no lo interpor como quisiéramos, y se aprenden bastante bien los nombres, la familia también, pero no saben qué significa. A veces nos dicen, le van a hacer a mi esposa una mastectomía. Oiga, señor, ¿y sabe qué es una mastectomía? No sé, solo sé que le van a hacer la mastectomía, ¿no? O le van a quitar la matriz, pero no sé eso para qué o por qué. Entonces, todo eso es importante también ayudar. Si se pondrá bien, si eso también va a ser recuperable, cuánto tiempo van a durar los tratamientos, sobre todo que no estamos habituados a las cuestiones oncológicas y además porque van cambiando. Los doctores oncólogos hacen evaluaciones fraccionadas cada determinado tiempo de administración de tratamiento y eso puede modificar el plan original. A veces dicen, al tercer ciclo te voy a mandar a hacer estudios para ver cómo vas. Y me dicen, te voy a cambiar a un segundo, tercero, cuarto, quinto esquema de tratamiento. Y lo que pensábamos que iba a ser un primer tratamiento cada determinadas semanas, se empieza a alargar o se empieza a modificar, y entonces eso también es importante. ¿Cómo se encontrará cuando comienza el tratamiento? También es una de las preguntas más comunes. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar pendiente de estar en esos manejos de tratamiento incluso del hospital? Si tendré que hacer cambios en la economía. Mucha gente, fíjense que dice, no importa, vendo mi coche, vendo mi casa, vendo lo que tenga para poder ayudar a mi persona querida. Y es importante también encontrar la forma de poder garantizar al menos que tienen un bien para un futuro. Tampoco se trata de deshacerse de todo, porque luego pierden todo y no tienen como de dónde tener el soporte. También nos preguntan, y esto es muy común, ¿qué va a comer? ¿Qué podrá comer? Y bueno, fíjense que aquí hay apoyos de nutrición que son siempre muy valiosos y hay médicos que les dicen, usted coma de todo, pero viene mucha náusea, viene mucho vómito, no, doctor, no puede comer de todo. Y no es que tengamos que ser estrictos, sino hay momentos para entender qué alimentos pueden favorecer, por ejemplo, que la náusea disminuya y qué alimentos incrementan la náusea. Uno siempre recurre, por ejemplo, al caldito de pollo, que es como el caldito apapachador para la familia, ¿no? Mira, te traje la sopita, te traje el caldito. Pero lo caliente, cuando uno está en quimioterapia, genera más náusea. Y entonces el caldito no es la mejor opción. Es mejor algunas cuestiones frías al tiempo, ensaladitas, hasta poner cubitos de fruta en el refri y te traje tus cubitos de fruta. Todas esas cosas que tendríamos que trabajar con la familia y también el cómo poder ayudar. No siempre sabe la familia qué tenemos que hacer. Si hablamos del tema, no hablamos del tema, le estaré a lo mejor provocando alguna situación difícil. Necesitamos nosotros realmente ayudarlos. La familia va cambiando durante todo el proceso de enfermedad. Al principio, cuando uno establece un diagnóstico de cáncer, la familia está ahí, todos vienen como si
tuvieran que ser convocados, pero conforme van pasando los tratamientos y el tiempo, la familia también se va alejando. Se quedan pocos, ¿no? Y es importante saber con cuáles y quiénes sí contamos. Pero siempre está la familia en movimiento. Dependiendo de cómo va la evolución de la enfermedad, también la familia se va moviendo porque tenemos que ir al ritmo. Y también, fíjense, esta parte que no siempre es agradable, pero que también es necesario hablarlo, cuando la enfermedad va en un proceso ya muy avanzado, que tiene que llegar el proceso de muerte y que sabemos que la familia va a experimentar la ausencia física de alguien, también tenemos que ver cómo reestructurar esa familia. Yo le he llamado a la familia sobrevivientes de cáncer también. ¿Por qué les llamo así? Porque también ya estuvieron de cerca la enfermedad, porque ya también la conocieron, la olieron, la palparon, estuvieron junto con la persona que la vivió por dentro, pero también han aprendido de la enfermedad. Por eso creo que también son sobrevivientes de cáncer. Hay algunas reacciones importantes que la familia puede presentar que también pueden ser algo que no nos gusta. Algunos, la negación de decir, no es que no está enferma, no es que no está mal, no es que ya la enfermedad esté muy mal, o no, ustedes me están a lo mejor mintiendo, y eso también tenemos que trabajarlo porque no es funcional. No es que esté mal, no es funcional en momentos importantes o críticos del avance de una enfermedad, pero también aparece la rabia y la culpa, fíjense. A veces es yo qué aporté o yo qué hice o qué no hice ante circunstancias difíciles. No solamente del paciente, sino también de la familia. En ocasiones hay momentos críticos como cuando dicen la veo mal, la llevo al hospital o no la llevo al hospital. Y el paciente dice, ya no me lleves al hospital, ahí me pican, ahí me hacen cosas. Y entonces a veces la familia entra en una disyuntiva muy grande porque dice, híjole, no la llevé al hospital a tiempo. Si la hubiera yo llevado a tiempo, a lo mejor el resultado hubiese sido distinto. Pero también es que como llevo la contraria de lo que me pide mi persona querida, ¿no? La llevo a fuerza al hospital y si le pasa algo, pues yo también me voy a quedar con esa sensación displacentera de la culpa. Entonces siempre es importante por eso hablar claramente, incluyendo al equipo médico y decirle, a ver, doctor, ¿qué pasaría si esta molestia aparece? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué no? ¿Qué se puede manejar desde casa? ¿Puedo tener un médico cercano de apoyo o tengo que venir al hospital? Eso es muy importante y no siempre nos preparamos con eso. Mantener también atención en los cambios de humor. Fíjense que los cambios de humor nos hablan. Si alguien está de malas, así como Cantarito de Guadalajara, muy sentido, hay que saber qué está pasando. No es algo gratis. El cambio de humor no es gratis. Algo está pasando, pero si no lo hablamos y además no le decimos, no me hables, estoy molesto, no sabemos qué es y a veces nos apropiamos de los enojos que no nos corresponden. Entonces también es importante. Y por supuesto, las reacciones de impotencia, porque no sabemos qué le va a pasar, por qué le pasó esto a esa persona querida. Y yo tengo miedo también, no solamente quien lo vive, sino yo también. Hay a veces chicos que nos dicen, yo también tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi abuelita y no sé qué pueda yo hacer. Y ya alguien que a veces nos olvidamos, y me voy a ir un poquito más rápido, es el cuidador principal, la persona que ejerce los cuidados más cercanos con el paciente. ¿Quién es? Pues regularmente es un familiar, no es una persona extraña, no es una persona externa, que no, además no va a recibir una remuneración económica, que lo hace con todo el cariño y todo el amor, que forma parte de un sistema familiar en muchas de las ocasiones, que también ha sido asignado no siempre por elección, sino, híjole, tú vives con ella, entonces pues a ti te toca, ¿no? Entonces también es importante conocerlo, no es alguien más que una persona también con necesidades, también con temores, también con situaciones, y también tiene vida propia. Que tenemos que ver cómo hacemos para empatar su historia de vida con todas estas necesidades, pero también que apoye a nuestro paciente en casa. ¿A qué se va a enfrentar el cuidador? A muchas molestias también. Síntomas físicos, porque cuidar a alguien no es sencillo. Yo preguntaría, por ejemplo, cuando hay mamás primerizas o tienen bebés nuevos, qué cansado es, ¿no? No dormir,
cómo preparar el alimento, hay molestias que no sé interpretar, que llanto tienes de dolor, llanto de que ya quiere dormir, llanto de que quiere que lo cargue. Igualito pasa con un paciente en casa, no sabemos qué hacer. Entonces, pues viene un cansancio físico, viene alteraciones también de la alimentación, del sueño, como ya decíamos, a veces alteraciones psicosomáticas que también puede presentar nuestro cuidador, que pueden ser todos desde gastritis, colon irritable, dolores musculares, cosas de esas. Puede también haber un incremento de consumo de alcohol o de tabaco y habrá que estar pendientes también para ayudar a ese cuidador. A veces comparten medicamentos, como al paciente le dieron algo para dormir y yo no puedo dormir, pues que me comparta su pastilla, ¿no? No, tampoco es así. Cada uno debe recibir como un manejo específico y algunos también abandonan su imagen, abandonan su aspecto físico. Ya no están atentos a su propia forma a la mejor de atenderse. Hay también alteraciones emocionales, principalmente tristeza, preocupación, culpa y demás que ya veíamos, pero también otras circunstancias. Fíjense que la economía se merma muchísimo. El cáncer es un lujo, digo yo, porque el cáncer implica gastar no solamente en tratamientos, sino en traslados, en alimentos, tratamientos extras que se tienen que llevar, alimentos diferentes que se tienen que llevar, y eso implica también algo que se llama distrés financiero. También se mueve la economía dentro del paciente y dentro de la familia. El cuidador genera aislamiento social, ya no está interactuando con muchas personas y pierde esta parte de tener tiempo para sí mismo. Prefiere invertir el tiempo en su persona querida, pero a veces yo les digo, mira, el día tiene 24 horas. De esas 24 horas, réstale 10 minutitos para ti y no le estás quitando prácticamente nada al tiempo que dedicas a tu persona querida. Entonces, también es importante cuidarlo. También no saben qué va a pasar con la enfermedad, qué significa para ellos también, y también la muerte que ahorita mencionaban ustedes. No sabemos si va a haber dolor o no va a haber dolor y cómo lo vamos a controlar. Y no sabemos si también hay cuidados especiales que pueda recibir en casa o que pueda sufrir. Esa es una parte muy importante siempre. No quiero que sufra. ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo hacemos este acompañamiento como cuidador primario, como familia? Y todo lo llevamos en casa. Y con respecto a los niños, que ya les compartía mucho Isabel, solo es una. Nuestra receta con los niños cuando las cosas van mal es, antes de decir cualquier otra cosa, pregunten qué sabe, porque se van a sorprender. A veces los niños les dan más la lección de historia completa que lo que ustedes pensaban que ellos sabían. Entonces, basado en lo que ellos necesitan saber, de ahí va la intervención. Es saber conocer sus miedos, sus propios temores, animarlos en un ambiente de confianza a que me digan qué es lo que les está preocupando en realidad. A veces nosotros creemos muchas historias alrededor de lo que está sucediendo y los niños son muy concretos. A veces simplemente dicen, es que mi mami está enferma y lo que a mí me preocupa es quién me va a llevar a la escuela y me va a preparar el lunch. Y nosotros pensábamos que estaba creando historias alrededor de la enfermedad y lo que está sucediendo cuando ellos son mucho más concretos. Tratar de explicar de acuerdo a su edad lo que está pasando en casa, las visitas al hospital, las ausencias de los papás, recibir el apoyo también de otras personas que no solamente son las que viven en la casa, sino de otros familiares, vecinos, maestros, directivos, que pueden apoyar a los chiquitos también en la escuela. Identificar dos cosas que nos ponen en alerta con los niños. Si tenemos cambios de conducta o tenemos cambios en el aprendizaje, tenemos que hacer una valoración psicológica porque la depresión en los pequeños es distinta a los adultos. Los niños manifiestan sus tristezas con enojos, con aislamiento, con cambios de estos estados de ánimo y además con el aprendizaje escolar. Entonces son dos datos que habrá que estar muy pendientes y en todo caso solicitar el apoyo de un especialista en niños que puedan ayudarnos a amortiguar lo que está pasando en casa. También esta cuestión que ustedes preguntaban del duelo anticipatorio o anticipado. Hay dos personas en particular que viven este duelo antes de que suceda el fallecimiento y es el propio paciente
y el cuidador principal. ¿Por qué el paciente? Porque el paciente desde antes tiene limitaciones físicas y funcionales. La enfermedad va lastimando toda su funcionalidad total y entonces también se va sintiendo diferente. Ya no puedo asumir estas cosas, ya no puedo realizar lo que me gustaba, ya no puedo acudir y eso genera pérdida. La pérdida finalmente es vivir duelos. Y este duelo, el más importante va a ser cuando uno fallezca, pero hay muchos duelos alrededor de la enfermedad oncológica que habrá que ir trabajando. En momentos esos duelos pueden ser manifestados por enojo, por negación, el decir no está pasando nada, todo va bien, si Dios quiere todo va a salir bien, pero hay que tomar también conciencia de lo que realmente estamos teniendo. Ahora, cada quien tiene su ritmo. No es algo que tengamos que hacer como una receta de cocina. Habrá momentos en que la gente diga, en este momento me siento capaz de hablar de temas difíciles. O habrá otro momento que diga, no, no me digas nada, cambian el chip automáticamente y dicen, ¿qué te pareció el clima? Hoy está súper frío. Oye, pero te estaba yo preguntando la enfermedad. No, es que yo prefiero hablar del frío que de la enfermedad. Es decir, todos estos mensajes nos dicen, no estoy listo. Entonces busquemos otro momento, busquemos otra oportunidad, pero no quiere decir que no lo vayamos a tocar en momentos importantes o claves de esto. Y también pues estar pendiente del desgaste de los familiares, de los pacientes y demás. El cuidador principal, este duelo anticipatorio también lo viven antes que otro familiar, porque ya no es la persona con la que a lo mejor convivían antes, ya tiene cambios. Nuestros cuidadores nos dicen, oye doctora, es que yo sé que es mi papá, pero ya no es mi papá. Y dice, a ver, espera, ¿cómo? Es que mire, ya no es el papá fuerte que yo veía, ya no es el papá que llegaba de trabajar así con el sombrero y las botas, y ya es ahora alguien frágil, alguien que requiere de mi ayuda, alguien que ha cambiado físicamente. Entonces, esto que están viendo ellos también es pérdida, ya no es esa imagen representativa que tenían de su papá o de su mamá, y también viven el duelo anticipatorio. Por eso es que cuando viene el duelo ante el fallecimiento, a veces los familiares dicen, a ti no te dolió porque tú no lloras. No, ya lloró antes que ustedes. Ya sufrió antes que ustedes, porque él estuvo caminando de la mano también con el paciente en momentos distintos al resto de la familia. Entonces, sí es importante trabajarlo. Uno, también buscar mejor momento para aceptar la situación. No todos lo hacemos al mismo ritmo. No todos estamos listos para hablar de cosas difíciles. Entonces, es importante poderlo hacer. Aquí yo les pongo un ejemplo que a veces es de risa, pero me ayuda mucho. Cuando alguien, por ejemplo, fíjense, cuando nosotros tenemos por ahí un problema de pareja y le decimos a la pareja, no, tú dime mejor que me vas a engañar y yo prefiero. La verdad es que yo siempre digo, no lo sé, o sea, son verdades fuertes. Imagínense que alguien llegue y me diga, sí, te estoy pintando el cuerno. ¿Qué tan lista o listo estoy para escuchar eso? No lo sé, a lo mejor diré, ¿qué tan cínico eres que me dices que me pintas el cuerno? Pero a lo mejor yo misma le dije, prefiero la verdad que la mentira, ¿no? Lo mismo es cuando hablamos cosas difíciles sobre el proceso de enfermedad y hasta sobre la muerte. No sabemos qué tan preparados estamos. Hay momentos en que decimos sí, y cuando empezamos a hablar del tema decimos mejor no, porque me estoy sintiendo mal, porque me está dando miedo, porque me estoy angustiando. Y habrá momentos en que solamente digan, siéntate aquí que quiero hablar de temas difíciles. Entonces, más bien hay que abrir el panorama y estar a la expectativa de nosotros mismos, en qué momento, y también si somos familiares, en qué momento lo abrimos. El también saber poner límites en diferentes momentos y cosas, porque fíjense que a veces también tenemos ganancias secundarias. Hay quienes dicen, como la familia está aquí cuando yo tengo dolor o me siento mal, entonces aunque me sienta un poquito mal, voy a aumentar la intensidad y ya sé que aquí van a estar, ¿no? Entonces también hay que estar como buscando como esos límites. Eso significaría que puedo tener diferentes estrategias para convocar a la familia y no a partir de un síntoma y no a partir de la propia enfermedad oncológica, ¿no? Entonces todo eso hay que estar
como cuidando, como trabajando, como hacerlo de forma importante. Y bueno, ya para concluir, solamente es contemplar esto. La persona tiene que reconstruir, no recuperar una vida, sino no pensar en lo que era antes, sino todo lo que la enfermedad también me pudo enseñar, positivo o negativo, y construir una nueva historia de vida. Por eso ese ejemplo del temblor que les daba Isa me encanta, porque de verdad es, bueno, se cayó mi casa, me fue muy mal, me sentí muy mal, pero tengo que ver cómo parto para construir una nueva casa. ¿Qué me sirve de lo que ya estaba? Los cimientos me sirven, a lo mejor los ladrillos los recupero, pero ahora creo algo a lo mejor hasta más fuerte, con mucho más resistencia, con elementos diferentes que no tenía cuando la construí hace muchos años, pero tener la oportunidad de hacerlo, ese siempre va a existir. ¿Y cuál es el mejor momento? Cuando uno tome la decisión. Aquí no es que ya no hay tiempo, es que ya para qué, no, aquí la decisión del cambio la tomamos nosotros, pero nuevamente partir de la experiencia de la enfermedad para construir algo más sólido, algo más fuerte, algo con más sentido. También eso es importante. Pues bueno, les agradezco muchísimo la atención y bueno, creo que tengo un poquito de algunas preguntas y listo. Sí, Muchas gracias. muchísimas gracias, doctora. Tenemos bastante tiempo para que las personas que están conectadas a esta sesión nos hagan, nos escriban o nos hagan saber sus dudas, comentarios o las reflexiones que detonaron escuchar su participación. A mí me gustaría compartirles en lo que se animan a escribirle en el chat, que quisiera destacar dos conceptos que me parecen súper importantes y que no necesariamente tenemos a la mano siempre. Uno de ellos, y que usted lo dijo muy bien, son los autocuidados. Estos autocuidados de acercarnos información que sea benéfica para nosotros. Para la parentalidad también aplica. Hablar de autocuidados es también escoger a quién sigues. Y para el caso de lo que usted nos estaba contando, pues tener como un cierto filtro de qué información es la que voy a consumir cobra mucha importancia. Pero también el tema de autocuidados cuando hablamos de la salud mental, es decir, ir a terapia, consultar a un especialista que nos ayude a transitar el proceso de duelo, es sumamente importante y desgraciadamente está muy estigmatizada el tema de la salud mental. Y el otro concepto que me gustaría destacar que usted trajo a colación es el tema de la organización de las experiencias, que va muy de la mano con esto de la necesidad de que las personas que estemos cerca de un paciente con cáncer, los cuidadores o las cuidadoras, estemos conscientes de que una experiencia de buen trato está íntimamente relacionada con la organización de la experiencia que esa persona está viviendo. Y si esa persona no comparte las emociones y todo lo que está pasando y se lo guarda, que era lo que usted nos decía, pues entonces hay cambios en el comportamiento o en las conductas. Y hay que ser lo suficientemente sensibles como cuando tenemos hijos y nuestros hijos están en el proceso de aprendizaje de la gestión de las emociones, pues lo suficientemente sensibles para saber que el otro me necesita, pero que no sabe cómo decirlo y que nuestra función es organizarles a ellos la experiencia que están viviendo, ¿cierto? Cierto, y muy interesante estas reflexiones, Traudy, te lo agradezco muchísimo, porque por un lado, pensamos que el psicólogo solamente va a trabajar la cuestión de la ansiedad y la depresión, pero afortunadamente en nuestro país tenemos una especialidad que se llama psico-oncología, donde los psicólogos, además de conocer la parte de salud mental, tenemos que conocer lo que sucede con el cáncer para poder entender también cómo poder ayudar, porque también fíjate que tenemos algunos tipos de quimioterapia o algunos tratamientos que también cambian nuestro estado de ánimo, y no es porque uno no quiera y no le esté echando ganas y no esté haciendo todo para estar bien, sino el propio medicamento que se introduce al cuerpo genera alteraciones del estado de ánimo.
Entonces, todo eso necesitamos saber los que trabajamos en cáncer para poder ayudar a entender lo que realmente sucede. Y el autocuidado es algo que no debería de desplazarse, ¿no? Por la atención. En ocasiones nos descuidamos no solamente en nuestra imagen corporal, sino en otro tipo de necesidades. La persona como tal, como seres humanos, tenemos muchas necesidades, pero las básicas es tener la parte física, que bueno, con el cáncer se ve alterada, pero falta la social, que es la interacción con otras personas, falta la emocional, que es identificar cómo me voy sintiendo, también en la parte más interna, en la salud mental, pero también la vida sexual, que a veces se nos olvida y es otra área de necesidad que debemos tomar en cuenta. Y también la cuestión cultural y la cuestión de creencias y la cuestión de espiritualidad. Si nosotros no utilizamos como estas áreas en las que hay que invertir mucha dedicación para no soltar ninguna, porque eso es difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo son áreas que amortiguan en situaciones críticas. Si yo el área de la salud la tengo mal, pero cuento con una familia, cuento con amistades, cuento con buen trabajo en la parte emocional, cuento con buenas creencias y espiritualidad, todos esos al final son amortiguadores para que en algún momento de las áreas complejas como la física, en enfermedades como el cáncer, se puedan amortiguar, se puedan llevar de una mejor manera. Pero si yo pierdo todas las áreas, es cuando me siento solo, cuando siento que no sé para dónde girar, porque todas las áreas he tenido pérdidas. Entonces, es muy importante seguir trabajando en esto. Y también, pues, manifestar, a veces el cuidador presenta algo que se llama síndrome de sobrecarga del cuidador primario. Y cuando llega esta situación, el cuidador empieza a caer como una bola de nieve, se siente mal, pero no lo dice, anda de malas, anda poco concentrado, dio mal el medicamento, no atendió bien, se puso irritable, le trató mal, le habló mal a su paciente y entonces viene ahí una bola de cosas que empiezan a complicarse. Por esa razón también es importante identificarlo en nosotros y no pasa nada si el autocuidado lo hacemos en momentos de apoyo con otras personas. Entonces, si alguien puede estar con mi mamá el fin de semana y yo me tomo el fin de semana, pues entonces puedo a lo mejor irme al cine, puedo comer algo que me gusta y eso me amortigua para yo seguir cuidando, ¿no? Es como una inversión solamente. Para seguir rindiendo, pues solo invierto un poquito en mí porque el cuidado también lo voy a ver reflejado en cómo lo estoy haciendo con mi ser querido, ¿no? Entonces, no es una cuestión que uno diga, pero es que no tengo tiempo. El tiempo es una inversión para ti, pero al mismo tiempo eso va a afectar el cuidado de tu paciente, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Muchas gracias. Gracias. Hay una pregunta de una persona en este espacio, se llama Rosaura, y dice, ¿qué tanto nos puede ayudar un tanatólogo en cancerología? ¿Está integrado en el equipo de atención? Hay tanatólogos, no están integrados en la plantilla básica, pero sí como parte de voluntariado. Aquí lo que ha sucedido es que el hospital se ha solicitado que quien sea tanatólogo sea además un personal de salud, es decir, que también pueda entender lo que sucede en el contexto de la atención del cáncer para que entonces pueda saber cuál es el mejor momento para abordar los temas de muerte. Ajá. En el equipo de paliativos tal cual, tenemos solamente voluntarias que son psicólogas y también tanatólogas y que van a abordar, digamos, ambas disciplinas como voluntariado, pero no tenemos un tanatólogo de base, sobre todo porque el tanatólogo no podría tener toda la película completa de la enfermedad oncológica y a veces hay que saber cuál es el mejor momento para hablar de temas de muerte y saber cuándo sí y cuándo no podemos estar en momentos ideales para no provocar un momento de mayor shock emocional, tanto en el paciente como en el cuidador o el resto de la familia. Entonces sí cuidamos mucho que quien tenga la formación de tanatología tenga otra disciplina de salud
para que lo podamos incorporar al apoyo de los pacientes. Pues muchísimas gracias, terminamos en tiempo esta conferencia. Gracias a la doctora Leticia por brindarnos la información y las reflexiones finales de la conferencia que nos acaba de impartir. Y justamente dentro de las diapositivas y algunas cosas que nos fue diciendo, la doctora Leticia nos hablaba sobre estas preguntas que surgen generalmente y una de ellas es, ¿ahora qué va a comer el paciente?